Pensar, Cita Rosa, muerte, Box Day, identidad, Los Redondos, pueblo, Pescado Rabioso, ser, Miles Davis, forma, Manal, ente, Sui Generis, libertad, Hermética, emancipación, Rock. a priori. Rock a priori, porque antes que nada, el rock. ¡Hola, viejo! ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, amigo? Bien, loco, bien. Qué bueno acá que nos encontremos en esta segunda parte de la canción de Mercedes Sosa, porque me encantó el cierre. Yo me fui extasiado, me dijiste cosas orgásmicas. Sí. Me dijiste, América. América. Y ese tipo de cosas que a mí me gustan. Y te traje algo. Mirá lo que tengo acá. ¿Qué es eso? Son papeles marcados con un marcador verde. Eso a mí lo que me... me está llevando al orgasmo. Y con anotaciones al costado. Escritas en un borrador con documentos y cosas sensibles en la parte de atrás. Porque siempre reciclo y reutilizo. ¿Tenés la foto de ahí de gente? Sí, por eso no, esto es información. Esto queda entre nosotros, digamos. No, obviamente, no vamos a Un decir documento que está importante que se usa una y otra vez. ahí. Sí. Bueno, amigo. Yo había dicho que iba a redoblar la apuesta. Es verdad. Me veo ahora en ese compromiso y voy a tratar de llevarlo con el mayor esmero y el mayor honor posible. Lo bueno Ajá. es que la vara está alta y todos confiamos en que vamos a subir más la vara. Es un poco de presión. No. No, estamos. Siempre hay que mejorar, todo siempre tiene que ser mejor. Sí, amigo. Entonces, yo quiero que hablemos de algo hoy. Que hablemos de algo que no se habla demasiado, pero que en el pensamiento latinoamericano, también argentino puntualmente, pero latinoamericano en general, pues estamos hablando de la voz de América, ha sido muy importante. Que es, vamos a resumirlo, porque por ahí tiene muchas maneras de decirlo, vamos a hablar del telurismo. ¿Qué es esto? La interpretación de las fuerzas telúricas. ¿Qué son las fuerzas telúricas? Las fuerzas de la Tierra, amigo. La canción de Mercedes Sosa nos los deja picando. Es un tema que nos habla directamente de la fuerza de la Tierra. Mira, voy a leer de vuelta esta parte. Vengo desde siglos, traigo voces y señales que salen del fondo de la Tierra por mi voz. Ya está esta línea de que hay algo que está en el fondo de la Tierra. Y esto puede haber sido un arrebato de creatividad de Paz Martínez. Pero para mí que Paz Martínez sabía cosas. Y Paz Martínez era un tipo muy instruido en lo que estaba diciendo. Y yo te quiero contar un poco, quiero que hablemos de esta idea del telurismo como concepto filosófico. ¿Por qué estaría bueno hacer una lectura telúrica de Mercedes Sosa, de la canción de Mercedes Sosa? Además relacionado con la identidad, porque hay muchas cosas que lo vamos a vincular con cosas que vos dijiste en el programa anterior. Por ejemplo, esta idea de necesidad-contingencia, estas dos famosas dicotomías. Esta dicotomía de necesidad y contingencia. De la filosofía, de necesidad y contingencia. La afirmación de que la identidad es algo idéntico a sí mismo. Hay como una necesidad en la identidad. Y bueno, terminamos diciendo que Mercedes Sosa es todo el paisaje que la acompaña. El concepto, esta idea de el telurismo, es un concepto que empezó a aparecer en los ensayos y en las publicaciones en América, más o menos en el siglo XX, un poquito antes, final del XIX, principio del XX, tratando de responder a la pregunta por la identidad. Por eso me parece que también es muy apropiado a lo que estábamos hablando. Porque a veces la filosofía, en realidad a veces no, viste que se hace un hincapié en que la filosofía es la primacía de la pregunta. Sin embargo, cuando uno estudia la historia de la filosofía, es la historia de las respuestas. No sabe bien cuáles son las preguntas, pero sabe cuáles son las respuestas y conoce toda una narrativa en función de las respuestas. Bueno, en el siglo XX América se preguntó por su identidad. Cuando parece que es algo que ya lo resolvió Aristóteles, que ya lo han resuelto algunas corrientes
logicistas en Inglaterra. Es una pregunta bastante contemporánea, incluso que nos interpela hoy, digamos. ¿Cuál es la identidad nacional? ¿Cuál es la identidad latinoamericana? Y ahí se abre todo un campo de estudios, todo un campo de especulaciones. Y el taylorismo fue una respuesta a esa pregunta de cuál es la identidad. Fundamentalmente, la premisa del planteo taylorista es que son las fuerzas de la naturaleza las que logran homogeneizar a una población y logran que esa población sea lo que sea. Por el simple hecho de habitar en un lugar. Por el simple hecho de tener los rasgos que ese espacio les otorga. Acá sí. Te apaño con mis manos de algodón, dice Mercedes Sosa. Claro, o sea, incluso hasta su cuerpo es parte del paisaje. Bueno, en términos generales, la premisa básica del taylorismo es la idea de que son las fuerzas de la naturaleza o las fuerzas del paisaje las que conforman a la comunidad. ¿De dónde viene un poco esta idea? Como para ir viendo con quién está discutiendo. Yo quiero hacer una especie de una pequeña historia, ¿no? Te voy a contar un cuento. Voy a contar un cuento de la historia del taylorismo. No sé si vos tenés ganas, yo te voy a contar igual. ¿Me tapás también? ¿Me lo contás? Acá hay mucha discusión entre algunos planteos más de corte americanista y algunos planteos más de corte europeo, ¿no? En el siglo XX fue un momento en donde el pensamiento americano, incluso como marco de estudio, como categoría, pensamiento americano, empezó a florecer. Hay una idea que también estuvo muy divulgada, que tiene que ver con la corriente del romanticismo alemán, que el romanticismo alemán, bueno, no vamos a dar una definición así, no vamos a extendernos demasiado, pero es quien introdujo en nuestro vocabulario esta idea de el espíritu del pueblo, los grandes hombres de la historia, el genio en la obra de arte, es todo un vocabulario que se ha desarrollado en el contexto del romanticismo alemán. Y en esa corriente había una interpretación que era la del determinismo geográfico. Perdóname. Sí. Acá en el pensamiento argentino podemos decir que la generación del 37, ¿no? Con sí. Sarmiento y todos esos muchachos eran de alguna manera partidarios o amigos o estaban inscriptos en el romanticismo alemán. Y había una influencia menos había una influencia. de esa idea de los románticos alemanes. Incluso, bueno, si lo pensamos por ahí en términos políticos también, el modelo de universidad que adopta gran parte de América, inclusive Argentina, al principio es el modelo alemán, que fue forjado por los románticos. Bueno, hay toda una relación entre lo que fueron la conformación del Estado argentino y las ideas del romanticismo alemán en un momento que es muy interesante, pero ahora no vamos a meter mucho en eso. La cuestión es que esta corriente era un movimiento, porque ¿viste? Los movimientos son amplios, entonces vos tenías una versión sobre la estética, sobre la ética, sobre la historia, sobre el conocimiento. Los movimientos en toda época se destacan por ser amplios en cómo interpretan el mundo. Bueno, en esas interpretaciones también hablaban un poco de la geografía, partiendo de la idea de lo que te decía, el determinismo geográfico. Se admite que la geografía adapta a las especies a que vivan en su hábitat. Esto está muy influenciado por algo que era muy recurrente en la época, que eran los diarios de viajes. Claro. Todas las expediciones a América, sobre todo, los comercios con Asia y las expediciones a África, los países que después van a ser colonizados o van a ser subdesarrollados, hacían que la gente, algunos, ¿no?, comerciantes, naturistas, exploradores, científicos, viajen, tomen nota, observaciones. El que más conocemos es Darwin, que su origen de las especies es su idea de la evolución en este sentido.
¿no? Las especies se adaptan a su entorno para sobrevivir. Bueno, Darwin estuvo mucho tiempo en Argentina dando vueltas también. Él es el que más se conoce, pero digamos que en su época no era un loco bárbaro, era lo que hacían... Sí, Él era un habitual. naturalista, ¿no? Un científico de las ciencias naturales. Pero lo que hacía un comerciante también. Agarraba el barco, le mandaba, abría puertos, abría espacios de comercio. Entonces el romanticismo alemán estaba muy influenciado por esta idea del hombre explorador, ¿no? Del trotamundos, que conocía cosas lejanas. Y entre esas observaciones lejanas, que además eran tomadas como fuente, bueno, esta cuestión de ver que en otros espacios, en otras geografías, la gente era distinta, era más alta, más baja, más oscura, más clara, le cambiaban el tono de la voz, un montón de cosas, admitieron este supuesto de que la geografía determina a las personas. Con una base un poco biologicista. Lo que lo determina es en sus condiciones fisiológicas y en sus maneras de sobrevivir. ¿Por qué? Porque el espíritu era el mismo. Pero ¿qué pasaba? ¿Y dónde está la gran jugada del romanticismo alemán? Que hay, como el espíritu es el mismo, pero todos parecen que son diferentes, bueno, uno tiene que ser mejor que el otro. Hay que jerarquizarlo. Y ahí la gran movida de los románticos alemanes era afirmar el espíritu alemán es el espíritu de la raza más evolucionada. Claro. Incluso hasta en esos términos, de la más avanzada. ¿Y eso a qué se debe? ¿A la geografía? ¿A una cuestión de comercio? No, a una cuestión de historia. Perdóname, un Sí. pequeño paréntesis, que es una nota al pie, porque no va en este tema, pero estaría buenísimo que nuestra burguesía nacional, si es que eso existe, que básicamente no existe, pero que nuestro empresariado tenga un poquito de espíritu alemán y que se la crea un poquito Sí. para hacer grande a la patria. Y, También, no, para aportar capaz- algo, ¿no? capaz Porque la el verdad que pro- no está aportando nada. Capaz el problema es que tienen demasiado espíritu alemán, o demasiado espíritu pro-yankee, o demasiado otros tipos de espíritu. que no se le- no lo decía en ese sentido. Bueno, para cerrar esto, porque después nos vamos a terminar yendo hablando de romanticismo alemán, la idea hegeliana de el desenvolvimiento de la historia a través del espíritu de la historia. El espíritu es uno solo, cual Dios es uno solo, y viaja por el mundo expresándose en distintos lugares, ¿no? Eso hace que un pueblo sea grande y después de caiga el espíritu va a otro lugar, hace grande otra nación, y las naciones se constituyen por el desenvolvimiento de la historia. Eso fue una idea que quedó fuerte, ¿viste? Hay naciones mejores y naciones peores porque el espíritu absoluto, el último, el verdadero, la verdad, se manifestaba en unos lugares y no en otros. Era, ¿no?, la idea civilizatoria, la idea del progreso. Bueno, eso por supuesto ha servido para colonizar casi todo el mundo. Algo de eso hay en nuestra generación del 37, como dijiste vos. Sarmiento, en el Facundo, habla de que los gauchos son bravos porque la pampa es brava. Digamos, tienen ese carácter y tienen esas formas y que Facundo Quiroga es un salvaje lleno de pelo que se parece a un tigre porque vive en un lugar hostil. Esa idea quedó, pero nuestros teluristas, los que dijeron, loco, hay que hacer grande este país, en sus distintos países, hay que hacer grande a este continente, le buscaron la vuelta y cual Mercedes Sosa encontraron la clave para armar un romanticismo nacional, si querés, un romanticismo propio. ¿Qué es esto de que las naciones no se desarrollan en pos del espíritu de la historia? No es que el espíritu de la historia se posa en algo y le da forma. No es, digámoslo así, de arriba para abajo, ¿no? Es al contrario, es de abajo para arriba. ¿Y qué es lo que hay abajo? El suelo, la tierra, la fuerza telúrica, que brota, porque es una figura recurrente esto, la fuerza que brota de abajo y que le da sentido a todo lo que se posa sobre esa fuerza. No es a la inversa. No es algo que baja, una historia que se manifiesta de manera metafísica hace, no sé, a un Napoleón se desarrolla ahí la historia y cuando cae Napoleón la historia se va a otro lado. Ese era un poco el planteo de romántico alemán. Acá dicen, no, loco, acá No se va a ningún lado nada. las naciones siempre estuvieron acá. Claro.
y siempre han brotado de su tierra. Acá se vincula mucho el pensamiento telurista al pensamiento indigenista. Porque ¿quién es el que tiene... son los hijos de la tierra, digamos? Y en América son los indígenas. Iba a ser otra nota al pie de página, también en referencias políticas. Analogía. No es de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, ¿no? Sí. Ese es el pueblo, no son sus dirigentes. Sí, bueno, los teluristas argentinos, la mayoría han sido peronistas, tanto por izquierda o por derecha, porque entendían este movimiento, digamos, esta jugada de que había una expresión política que representaba la fuerza de la tierra, que era el peronismo. Claro. Las fuerzas de la tierra entendidas como quienes realmente conformaban al pueblo argentino, porque un poco la discusión que los teluristas, ahora voy a hablar por ahí más de los argentinos, ¿no? O de cómo se dio en Argentina, pero creo que ha sido más o menos parecido en todos lados, era pensar una identidad nacional en contra de estos, digamos así, modelos foráneos, ¿no? Algunos teluristas argentinos, como por ejemplo Ricardo Rojas, que era alguien que desarrolló toda su carrera, toda su formación en Santiago del Estero, renegaba del cosmopolitismo porteño. Porque veía que eso rompía con la identidad nacional. La identidad nacional era una sola, era la que brotaba de la tierra, la que hacía que la nación se una, la que genera un sentimiento de unidad en función a su paisaje. Y las cosas que pasaban en la capital eran cosas de modernas, cosmopolitas, muy aculturadas. ¿Viste? Ahí empezó también todo un giro medio culturalista que esta gente se agarró un poco de eso. Ahí un antiesencialista, retomando esta dicotomía del episodio anterior que vos trajiste justamente al principio de este episodio, un antiesencialista le diría a Rojas, sos un esencialista. Sí. Le diría. Y Rojas diría, vos sos un careta. Vos sos un gil de la claro, capital. Porque, lo traigo a colación porque, viste que, esto también, un pequeño comentario, que hoy en día, en este mundo y en esta vida posmoderna, vivimos una época, es así, vivimos una época, y el siglo XX, en el siglo XX empezó esta historia, y en el XIX en realidad, antiesencialista, ¿no? La esencia de las cosas, la idea de esencia, que fue una idea dominante durante la mayor parte de la historia de la filosofía, a partir del siglo XIX, sin duda en el siglo XX, empezó a ser cuestionada fuertemente. Sí. Entonces ahora vos decís esencia y se le paran los pelos de punta a cualquiera porque ya te están poniendo un bigote de Hitler, básicamente. Sí, incluso cuando se habla de el ser nacional, que era un debate que hasta no mucho, o sea, a fines del siglo XX se hablaba en esos términos, hoy pueden ser totalmente rechazados. Claro, porque por eso lo traigo. Hay otro paradigma de cómo entender la constitución de las identidades. Tiene que ver por lo performático, por lo narrativo, por lo discursivo, ¿viste? Como que va por otro lado. Está bien. Pero como para nosotros lo mejor que decir es hacer. Pero ahí la idea de identidad colectiva, vos decías, la identidad nacional es una identidad colectiva. O sea, yo digo, ¿no? La identidad nacional es una identidad colectiva. Es como decir una religión, una etnia. No es un individuo aislado. Y ahí, en la identidad colectiva, alguien te puede decir, bueno, pero ¿qué es eso que supuestamente forja la nacionalidad argentina, que es esa especie de fuerza que sale de la tierra? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es como un ADN esencialista de mierda? Ahí, nada, eso era el comentario. Ahora vos dirás. Acá se juegan muchos elementos de orden espiritualista, ¿no? Esta idea de estar todos unidos bajo un mismo paisaje genera un marco simbólico que es de orden espiritual. Yo ahora me voy a meter un poco en eso porque quiero traer a un filósofo argentino que me gusta mucho, hacer una brevísima reseña de lo que él dice de esto, porque más allá de contar la historia del concepto, por ahí está bueno ver al menos un argumento
que defiende esta posición, ¿no? Pero... Me gusta cuando te pones analítico, amigo. No se puede ser neorromántico todo el tiempo. Una de los conceptos claves para esta corriente telurista es la idea del alma del paisaje, ¿no? Sí. Que es una idea, o al menos como lo expresa, por ejemplo, Ricardo Rojas o Franz Tamayo en Bolivia, o bueno, el mismo Carlos Astrada, que es el que vamos a citar en un rato. La idea del alma del paisaje es eso, o sea, son como fantasmas que vuelan en un lugar. No es que hay... O sea, no hay un argumento científico acá. Es un poco comerse el viaje y un poco tratar de entender qué pasa en un lugar que fue habitado por gente mucho tiempo, ¿no? Porque acá se habla, bueno, ellos hablan mucho del paisaje, la emoción del paisaje, el sentimiento de unidad en torno al paisaje. Y ahí, bueno, tratar de entender un poco qué es esto del paisaje y cómo es que llega a conformar una presión, digamos así, una fuerza que comprime a los pueblos para que sean uno solo. Para eso está bueno ir con Carlito Estrada. Carlito. El filósofo del pueblo. El filósofo del pueblo. Yo no quería dejar de mencionar, como para que volvamos a esto, que este tipo de discursos de principio de década del 20 estaba muy arraigado a la idea de dar una narrativa por la identidad nacional en pos o enfrentándose a lo que las élites portuarias de cada país estaban haciendo con su país. O sea, nosotros hemos tenido élites agropecuarias. Que le han dado un poco la espalda al pueblo en varias situaciones, y de hecho cuando se habla de la diferencia de modelos de país, un poco siempre se vuelve a esta discusión de fondo. ¿Es el país de las mayorías, de la gente quien realmente lo habita? ¿Es un país hecho por y para la gente que habita este suelo? ¿O es un país formado por modelos, por miradas a Europa, por ideas medias trasplantadas que acá un poco se acriollizan y más o menos van a los ponchazos? Esa discusión sigue estando. Y fíjate que contemporánea, digamos, toda esta gente, o la mayoría de los argentinos teluristas, tanto por izquierda como por derecha, se hicieron todos peronistas. Porque veían eso. Al fin está el alma del pueblo acá representado. Después, y acá voy a tirar un argumento para que algún desprevenido se agarre, porque acá le damos de comer a todo el mundo. Como este discurso romántico fue usado por las élites de derechas europeas, es muy fácil asociar el peronismo con el fascismo. Claro, obvio. ¿No? Porque esta idea también del espíritu del pueblo y el alma y del espacio vital de la nación alemana que fue usada por Hitler para matar a los judíos, tiene que ver con esta corriente romántica que acá se recibió y se formó de otra manera. Y el peronismo, bueno, interpretó el pueblo igual que Hitler y fue un fascismo populista. Sí. Bien. Tengo un argumento, pero no sé si... No quiero interrumpir, no quiero obstruir tu línea discursiva. Pero lo que iba a decir es simplemente, para que si querés después retomarlo, es los puertos, los ríos, los asentamientos al lado de un río, que invitan al ser humano al comercio. De alguna manera, ¿no hay una fuerza telúrica que lleve a algunos pueblos a tener una posición de dar, ¿no? Esta cosa que decías agropecuaria, esos modelos que mirando el Paraná mirando, o el Río de la Plata mirando, ¿no? Sí. Al océano, mirando a Europa, para que vengan y llevar mercaderías y tener una concepción, bueno, un modelo de país. ¿No se podría justificar también un modelo de país agropecuario de minorías en base a un argumento telurista? Eso para bardearla, así como... No, está muy bien porque uno de los argumentos, creo que capaz que es el argumento que junta tanto agropecuaristas como desarrollistas y algunos más, es la idea de que tenemos unas tierras muy ricas para explotar y exportar. Ahí va. A eso iba un poco, está bien. Sí, ese es un argumento. Yo no sé si sería
telurista. ¿Por qué? Porque ahí la tierra es un mero instrumento que genera commodity, digamos. Pero el río, toda no la tiene geografía un te indica espacio. eso. Sí, por eso es importante ir a Carlos Astrada. Vamos. Para pensar esta cuestión de la nacionalidad. No voy a hacer una introducción de quién fue. Fue un tipo... Últimamente se está reconociendo un poco más. Fue un filósofo cordobés que hizo toda su carrera en Buenos Aires. Al final estoy diciendo quién era. Fue uno de los organizadores del Congreso del 49, que encabezó Perón. Terminó sus mejores épocas de desquiciado como maoísta. Y se retiró de todo a una edad más o menos 50, 60 años. Se mandó toda la mierda y no quiso saber nada ni con la política ni con la filosofía. Habrá sido uno de los primeros en traducir a Heidegger en Argentina y de introducir parte de su pensamiento, y por eso ha ocupado tantos espacios importantes en las academias de acá. Algo que tiene muy interesante Carlos Astrada es que es uno de los primeros, quizás no el primero, pero uno de los primeros en empezar a meter conceptos, por ejemplo, quechua, en su pensamiento, en su forma de pensar para tratar de entender cosas, ¿viste? ¿No? Acá el loco, por ejemplo, estoy en el prólogo de su libro Tierra y Figura, que es el que él habla mucho de esta cuestión de cómo la tierra figura al hombre argentino, y él usa unos ejemplos claros. Él dice, por ejemplo, la selva misionera le ha dado a San Martín todo el espíritu que necesita para liberar la patria. Porque San Martín vivía en el espacio de la selva misionera y era la geografía que lo formó así, y tiene un capítulo que lo explica. Tiene otro libro que se llama Mito Gaucho, que hace toda una lectura del Martín Fierro sobre por qué el gaucho es el ícono argentino, es la figura del humano argentino, digamos. Una cosa espectacular. Bueno, él retoma esta idea del espíritu de la tierra, o como lo dice en latín, en el genius loci, digamos, como el espíritu que anda, el espíritu del lugar, ¿no? Y también utiliza, bueno, algunos términos en quechua. Él dice, por ejemplo, ya en el paideuma de la cultura quechua se le asigna al hombre tal vínculo con lo telúrico. Y es así que se lo concibe y define como tierra que anda, o tierra animada. Siendo esta referencia de que en las culturas precolombinas el ser humano era tierra que andaba, ¿no? Incluso la palabra mapuche significa gente de la tierra, ¿no? Como que hay en nuestras culturas precolombinas mucha referencia a esta vuelta, y él es uno de los de quien se hace mucho de ese recurso, ¿viste? Hace uso de una disciplina científica que estaba en el momento como pegándola, como ahora la neurociencia. Sí. Viste que si vos decís algo con la neurociencia, por lo menos tenés el 60% de tus citas aprobadas. Sí, sí. El tipo hacía uso de la geopsíquica. Que era... escuchado. No, yo tampoco, hasta que empecé a ver de dónde sacaba todo esto. Bueno, es una corriente psicológica en donde afirma con evidencia empírica que la psicología de la gente se forma en base a su entorno. Algo que no está mal, ¿no? Pero no va a los fines de lo que... O sea, él no quiere explicar eso. Pues, ¿cómo argumenta el uso de la geopsíquica Carlos Astrada? Dice: como nota bien definida, desde el punto de vista geopsíquico, partimos del supuesto incuestionable de que existe una humanización del paisaje. O sea, lo que dice la geopsíquica es incuestionable, y a partir de ahí empezamos a hablar. Nota al pie. Sí. Un lugar elemental de la filosofía, un ABC. La filosofía es un saber sin supuestos. Las ciencias es un saber con supuestos. ¿Qué estás diciendo? ¿Que esto no es...? No. ¿Que acá no hay filosofía? No, que la ¿cómo se llamaba? La geopsíquica. Eso de que parte de un lugar, como bueno, esto es verdad, no lo vamos a discutir. Sí, sí. Bueno, obvio. Él de acá se agarra de esto. E incluso yo después investigando otras cosas, porque a mí estos temas me interesan apasionadamente. Por eso digo que puedo estar 3 horas hablando de esto, quizás. En la década del 60 empezó a desarrollarse una corriente
que era la geografía social, que afirmaba que la geografía era una construcción social, así como parezca media, o sea, medio falopa, como que todo es una construcción social. Bueno, que las cosas en la geografía cobran un sentido según la utilización de la comunidad. Y eso es un poco lo que va a decir Carlos Astrada. Y eso es un poco de el fundamento que le da a su planteo telúrico, ¿no? Él va a decir que acá hay dos grandes líneas que parecen antagónicas, pero que en realidad siempre están en conexión, que es esta idea de que, esta idea europea, de que el progreso y el desarrollo está en la humanidad y en la Tierra solamente está lo muerto, el pasado, ¿no? De hecho, la arqueología, que es el logos del Arge, digamos, el discurso sobre el principio, es una ciencia del pasado. Es como que busca aquello primitivo en los restos que quedaron, intenta reconstruir un pasado que ya fue. Esa línea de que en la Tierra está lo muerto y de que el progreso y el desarrollo está en la humanidad, no en la Tierra, en la humanidad, él va a decir, bueno, esto no es tan así, porque la relación íntima que hay entre la humanidad que habita un suelo y ese suelo tiene que ver con, por decirlo, no lo dice él así, ¿no? Pero lo dice en otros términos, pero para hablar mal y pronto, los usos y costumbres que la gente hace del lugar. La gente, las comunidades, empiezan a formar todo un campo simbólico, ¿no? En función del paisaje donde viven. Que además ese paisaje, esa tierra, ¿no? La fuerza que emana de la tierra es la narrativa que hay sobre esa tierra. Y acá hay algo de esta pregunta que vos hacías de el modelo de país agropecuario en función de un argumento telúrico. La tierra es importante porque sirve para ganar divisas, ponele. En un lugar, otra mirada es la tierra es importante porque nos da de comer, porque están enterrados nuestros ancestros que nos acompañan, porque sirven para cierto desarrollo. Tiene algo que ver con el sentido que se le da a la cosa y cómo el ser humano genera una narrativa en función de ese paisaje. Ahí, retomando nuevamente la cuestión de la identidad, porque básicamente no estamos hablando, en grosso modo, no estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la identidad nacional en este caso. Sí. En el episodio pasado hablábamos de la identidad en general, que habíamos contrapuesto esto de necesidad-contingencia, una concepción más esencialista de la identidad versus una que hace hincapié en las circunstancias, donde ya no hay una esencia, sino que hay accidente. Sí. Acá vendría a ser como una posición como más hermenéutica de la identidad, quizá, ¿no? Como más, en definitiva esto de la narración, somos lo que decimos. Pero en realidad es por ahí más a lo Mercedes Sosa. A ver. Somos lo que decimos de lo que hay a nuestro alrededor. Uh-huh. No estamos solos. No te abrazamos solo. Me encanta. Te abrazamos con la montaña, con los valles, con el viento, con las flores. ¿Qué decimos de eso? Ahí está la ¿Qué decimos clave de eso? Uh-huh. Y que eso divisa. Porque una de las cosas que sostiene... iba a decir Dussel, mirá, la costumbre sí. que sostiene Astrada es que ¿cómo se genera esa dialéctica entre la tierra y la humanidad, digamos? Lo que se supone que es del pasado, que encima él dice algo que es una cosa impresionante, porque usa un término que para que te lo quiero buscar porque a mí me encanta esta cosa, boludo. Yo no sé, vos me llamás a hablar de esto. La Tierra es un lugar inmemorial, en donde no hay memoria y en donde no hay historia, porque uno viene de ahí y ahí va.
Digamos, uno viene de la tierra y de la tierra, casi esa frase... Polvo eres y al polvo volverás. claro, esa frase bíblica. Entonces ahí se genera un ciclo y la humanidad se construye en torno a ese espacio inmemorial. O sea, para una comunidad, ¿qué es lo importante? Lo que la comunidad quiere recordar. Y eso que quiere recordar de alguna manera está en la tierra. Entonces siempre recuerda cosas suyas, ¿no? Vos en tu pueblo haces un monumento a gente del pueblo o a gente que querés con la que el pueblo construya una identidad, o a cuestiones que te referencian a vos o que referencian a una comunidad. Entonces hay un laburo, por supuesto, hermenéutico de las comunidades, pero el espacio del paisaje es muy importante. Y esto es por ahí a lo que quería llegar, como para dar el argumento así final, ¿no? Porque esto sigue, estamos recién en la página 20 de esto y es el prólogo, después lo desarrolla todo. Que es la cuestión de cómo las vidas de las comunidades empiezan a desarrollar todo un horizonte simbólico en torno al paisaje que les permiten entender su propia vida y entender el mundo. Lo que estoy diciendo ahora no es nada nuevo. De decir esto ahora, de una comunidad se desarrolla en base a sus horizontes simbólicos, capaz que ya lo hemos leído, ya lo hemos visto, pero decir esto en la década del 40, por ahí era un poco más osado. Pero el argumento fuerte pasa por el símbolo que se genera en función el símbolo que se genera al elemento paisajístico que hay alrededor. Las montañas, por ejemplo. Bueno, vos sos de Neuquén. Las montañas para las comunidades son importantísimas. Las comunidades mapuches desarrollan su vida alrededor de las montañas. Y la mayoría de las comunidades andinas, las comunidades amazónicas las desarrollan alrededor del río. Las comunidades que estaban en el Paraná la desarrollaban alrededor. Y no era solamente un espacio, una montaña. Era un montón de otras cosas. Era vida, era presagio, era lugar para hacer rituales, era magia, eran mensajes divinos, ¿no? En la cultura quechua, las montañas eran como dioses dormidos, cada montaña tenía género, empezaba a ver toda una simbología en función de eso que hacía que las comunidades se desarrollaran y que las comunidades vivieran. Porque en esa dialéctica, esa comunicación entre la tierra muerta, donde hay cosas del pasado, y la humanidad llena de progreso, dice Astrada, eso entra en contacto en la vida misma, en la necesidad de darse vida a uno mismo, de generarse estrategias para vivir, de generarse sentido para la vida. Y eso no lo haces de otra manera que no es en el paisaje. Hay entre el pasado muerto, por decirlo así, y el futuro por venir, hay un presente de usos y costumbres que tiene que ver con el paisaje. Que ese es eso. Espectacular. No sé para qué hablé 40 minutos. Tengo una gran capacidad de decir. Vos decías eso y ya terminábamos. No, me estaba acordando estaba buscando porque viste que está muy ahora muy presente la cuestión del volcán Lanín en Neuquén. Como bueno, sitio sagrado, hay una disputa ahí con los mapuches. Eso mismo. Como un ejemplo actual de lo que vos estás diciendo. Es el mejor ejemplo. Que el volcán Lanín sea un sitio sagrado para los mapuche. Nosotros que capaz no entenderíamos en el sentido profundo que eso tiene. Pero nosotros no entenderíamos porque no somos parte de esa comunidad. Y ahí el paisaje, igual que eso es algo que en la narrativa de los mapuches está muy presente, que es la defensa de lo que los rodea, básicamente. Por un montón de cuestiones. Pasa que después el argumento más occidental, si querés, es que los mapuches quieren quedarse con tierra que valen mucho en el mercado inmobiliario. Pero el mercado inmobiliario existe hace un par de décadas, digamos, no una cosa que siempre estuvo. Pero bueno, eso es un conflicto que no sé si nos vamos a meter ahora, es un tema muy complejo, pero esto de declarar al Lanín como sitio sagrado y todo el quilombo que hay alrededor de eso, puede hacerme ya bastante bien con el planteo
telúrico de Carlos Astrada. Y eso tiene que ver con... O sea, me pareció interesante porque yo creo que es la letra de Mercedes Sosa. Claro, no, totalmente. O sea, no podría agarrar una frase y tratar de interpretarla porque es eso. Más allá de los parágrafos de amor, alguien está diciendo, yo soy todo mi paisaje. Y ese sentir fuerte, yo soy todo mi paisaje, es esta idea de mi vida se desarrolla en función a lo que significa lo que me rodea. Enlacemos igual la cuestión del amor. Yo no lo escindiría de toda esta cuestión, ¿no? Cuando decíamos lo del amor en términos de lo absoluto, de la restitución de esa condición originaria. Bueno, ¿qué es la condición originaria? Claro. Esto, la América, este paisaje, esta fuerza que sale de la tierra, esto que somos nosotros, ¿no? Sí. Somos nosotros. Eso, y ahí también está esa búsqueda de lo absoluto. Digo, uno puede vincular, por algo está en la misma canción. Sí. La cuestión del amor y de la identidad. Y bueno, loco, es espectacular esta cuestión. Sí, yo ya quedé cansado. Sí, y porque hiciste un gran desarrollo, loco. Hablaste de todos estos nazis, cómo es la Estrada, el Perón, todo. La espectacular. Pero bueno, nada, es un tema que está buenísimo. Pero bueno, vamos a dejarlo para acá. Vamos a cerrar acá. Sí, estoy la muy verdad contento yo de que yo también. Nos hayamos encontrado acá de vuelta en este lugar, con todos los avances tecnológicos que ha tenido. Y bueno. Con Luqui acá, nuestro productor, un aplauso, ¿no? Por favor. Nuestro sonidista, productor, director. Se rebancó la semana temporada. Con nuestros caprichos y todo. Sí. Pero bueno, sabe lo que es lidiar con una estrella. No sabe llevar. Claro, sabe lo que es llevar a las estrellas. Sí. Pará. ¿Qué? Bueno, no, está bien, sí. Nos vamos a ver la próxima. ¿Qué? Ahora habla. Bueno, que ¿sabés qué? No. Nosotros no le damos bola al Instagram ni nada de eso, pero vamos a intentar empezar a darle bola, y la gente lo que tiene que hacer es seguirnos y todo eso. Si alguien quiere colaborar con esa tarea de postear cosas y demás, bienvenido sea. Sí. Acá todo es a pulmón, pero bueno, ya vamos a empezar a pedir plata, así que Sí. no le vamos a pagar a otra persona. No. Pero bueno. Bueno, loco, ahora sí. Bueno, muchas gracias por todo. Dale, viejo, lo veo.